Muchas gracias. El tema que me sugirieron para esta jornada se titula así: ¿Por qué estudiar a Santo Tomás en nuestro tiempo? ¿No? Y evidentemente que es un tema muy pertinente, teniendo en cuenta, entre tantas otras cosas, tantos motivos, el que estamos de alguna manera cerrando justamente este trienio de celebraciones de Santo Tomás, ¿no? Celebraciones, aniversarios de su nacimiento, de su canonización y de su muerte, ¿no? Que culminan justamente este año, esos 3 años. Y entre otras cosas, entre otros motivos, también por el hecho de que, como acabamos de hacer en la oración inicial, que fue la oración de consagración de los fundadores a la Virgen del Buen Consejo en el santuario de Genazzano en Italia, entre otras cosas, se pedía allí, le pedíamos a la Virgen, hambre de verdad para ser siempre aprendices, aplomo y sabiduría para formar discípulos y despertadores de vocaciones a nuestra misión de servicio. Y en estas dos cosas, tanto el hambre de verdad como la formación de discípulos, que son dos cosas fundamentales en la misión de Farus, ¿no? Santo Tomás es ciertamente uno de los más grandes ejemplos que podemos tener. ¿Por qué estudiar a Santo Tomás en nuestro tiempo? La respuesta se podría sintetizar diciendo porque es un hombre para todos los tiempos. Santo Tomás es un pensador de todos los tiempos, lo es, por lo tanto, también del nuestro. Sin embargo, el padre Fabro, cuando se cumplió el 7º centenario de su muerte, en 1974, decía que, palabras suyas, no hay que considerar a Santo Tomás como si fuese el punto final o una especie de arsenal en el que podamos encontrar respuestas ya formuladas para todos los problemas. No es posible. Nos separan 7 siglos, decía en aquel momento, ¿no? Y la humanidad ha pasado por una inmensidad de experiencias. La cultura ha hecho adquisiciones de todo género y la ciencia y la misma reflexión filosófica han descubierto, por ejemplo, una originalidad de la libertad que en Santo Tomás ya está apuntada, pero no desarrollada. Pero el tomismo auténtico, el de Santo Tomás, tiene y tendrá siempre una actualidad permanente. Esto lo decía hace medio siglo atrás. Ahora estamos justamente celebrando en estos 3 años el 750 años de la muerte de Santo Tomás, 800 de su nacimiento y 700 de su canonización, ¿no? Con toda razón, Pablo VI declaró a Santo Tomás de Aquino el guía autorizado e insustituible de los estudios filosóficos y teológicos. Autorizado, bueno, autoridad, la auctoritas, es una cualidad que hace de una persona un testigo particular de la verdad y un punto de referencia seguro para ir a formar criterios, ¿no? Autorizado quiere decir eso en ese sentido, e insustituible, es evidente para todos, significa que es muy difícil que podamos encontrar otro que haga exactamente esto que hace Santo Tomás, ¿no? Y esto para los estudios no solo teológicos, sino filosóficos y teológicos. Y ahí entrarían, entre los filosóficos, entraría de alguna manera también todo el ámbito del saber, de la educación humana y de la antropología y de la psicología que afecta al hombre, ¿no? También lo calificaba, siempre en el mismo documento, estoy tomando aquí sobre todo de una carta que escribió cuando se cumplieron los 700 años de la muerte de Santo Tomás, se llamó Lumen Ecclesiae, la luz de la iglesia, ¿no? Allí mismo Pablo VI también lo llamaba maestro en el arte del pensar, que es un arte porque todos como seres humanos pensamos, pero pensamos en sentido amplio. Cuando se dice arte de pensar significa pensar con arte, ¿eh? Es decir, pensar de una manera profunda, lógica,
Y eso no todos, evidentemente, lo saben hacer. Y también, seguía diciendo, guía para plantear correctamente el saber científico en general. El saber científico, o sea, el modelo no solamente en el ámbito religioso, espiritual, teológico, antes mencionó filosófico, ahora añade científico, científico en general, por lo tanto, como un modelo, ¿no? Modelo válido para todas las ciencias. Y esto, como digo, entonces nos afecta a nosotros, estudiosos del hombre, desde el ángulo de las ciencias psicológicas, pedagógicas, bueno, también por extensión médicas, etc., ¿no? Históricamente hablando, Santo Tomás se situó en el centro de un gran debate entre dos culturas, la humana y la sagrada, ¿no? Y fue el primero porque en la época suya se van a enfrentar, esto no estaba resuelto, venían como dos compartimientos que se desenvolvían de manera independiente uno del otro, ¿no? Y entran en conflicto por ciertas razones históricas, porque la filosofía que llega en ese momento a Europa, ¿no?, a ofrecer ese grado del saber, la filosofía sobre todo aristotélica, pero que viene contaminada por los pensadores árabes que van a ser los que la van a introducir de Grecia. Esto pasa el saber griego, sobre todo, por supuesto también pasa a Occidente, pero a Occidente pasa sobre todo una línea más platónica y neoplatónica. La línea aristotélica, ¿no?, que será lo que Santo Tomás contribuirá a purificar, y un poco antes del San Alberto Magno, eso en cambio viene a través del mundo árabe, porque penetra primero en el mundo árabe empieza a recibir connotaciones muy racionalistas y cerradas a la trascendencia, pero los grandes pensadores, y bueno, después penetra a través, digamos, con la penetración política del mundo árabe, cuando conquistan España y todo eso, entonces ese mundo mozárabe ahí, el mundo árabe, que se va a instalar, entonces es la primera fuente de penetración. Algunos pensadores lo toman tal cual, por lo tanto entonces inundan de racionalismo, ¿no? Incluso hasta la Universidad de París será el gran enfrentamiento que tendrá Santo Tomás con los profesores de la Facultad de Filosofía, la Facultad de Artes, de la Facultad de Filosofía, sobre todo Sigerio de Brabante, que aceptarán un aristotelismo averroísta y un aristotelismo racionalista, ¿no? Y será la gran intuición de que hay algo más, que ese no es el verdadero Aristóteles, y será la gran lucha por purificarlo. Ese debate entonces entre esas dos culturas, la humana y la sagrada, y Santo Tomás es el primero en plantear de modo correcto la autonomía de las realidades humanas, por lo tanto el pensamiento también filosófico, sin menoscabar la trascendencia y supremacía del fin último al que deben dirigirse y subordinarse todas las cosas del mundo. Antes y después de él, y sobre todo en nuestro tiempo, la mayoría de los pensadores, sin embargo, no logró este sublime equilibrio, cayendo algunos en una falsa absorción del humano en la causalidad divina, como todos aquellos que han negado la libertad, afirmando el determinismo, ¿no? Hoy en día se diría la ley del karma, pero es lo mismo, y que sigue estando presente en nuestro tiempo. Muchos que se autodenominan grandes defensores de la libertad, en realidad sus sistemas no dan lugar a la libertad. No solamente, la única diferencia en todo caso es que no absorben esa libertad en una causalidad divina que hace todo en lugar del hombre, como quizá algunos pensadores del pasado, incluso pensadores filosóficos griegos, ¿no?, sino que lo hacen por otras cosas, simplemente porque no tiene espíritu. Si el hombre no tiene verdadero espíritu, no puede tener libertad. La libertad es una cualidad del espíritu, no de la materia. Por lo tanto, todos los sistemas materialistas no aceptan la libertad. La libertad en el sentido profundo. La libertad en sentido profundo. Existe una libertad en un sentido puramente, digamos, intrascendente. Yo puedo ir a un supermercado y comprar una marca de leche en lugar de otra. No, pero eso evidentemente que no me hace ni más bueno ni condiciona mi
mi modo de ser, ¿no? Y otros, en cambio, independizando la libertad del hombre, exigiendo una falsa autonomía respecto de la ley divina como única vía de acceso a la adultez humana, que es quizá el mal más extendido en nuestro tiempo y la causa de que hayamos terminado convirtiéndonos unos en lobos de los otros, como afirmaba una célebre sentencia de Thomas Hobbes, ¿no? El hombre es lobo del hombre, ¿no? Que lo decía en otro sentido, pero que tenía razón. O sea, en la práctica es falso como lo dice él, como definición de lo que es el hombre, pero es real en cuanto a descripción de lo que está haciendo el hombre, en el sentido existencial, ¿no? Santo Tomás evitó estos errores apoyando todo su edificio doctrinal en el principio que afirma que la gracia no destruye la naturaleza, sino que la supone y perfecciona al tiempo que la naturaleza se subordina a la gracia, la razón a la fe y el amor humano a la caridad. Encontramos estas afirmaciones ya al comienzo de su obra magna, la Summa Teológica, donde dice así: la gracia no suprime la naturaleza, sino que la perfecciona. Por eso es necesario que la razón natural esté al servicio de la fe, de la misma forma que la tendencia natural de la voluntad se somete a la caridad. Esto entendámoslo bien. Esto no quiere decir solamente que entonces la inteligencia humana, la filosofía, tiene que servir a la fe, sino además que la fe perfecciona la filosofía y la sabiduría humana. No solamente está al servicio, como digamos, como una esclava, sino también como quien se beneficia de eso. La misma filosofía, de hecho, gran parte de las adquisiciones que en la actualidad el pensamiento humano, incluso pensamiento humano que se considera a veces ateo, cerrado por lo menos a la trascendencia, las grandes adquisiciones que tiene ese pensamiento, en realidad se las aportó la fe. Todo el gran debate moderno y la gran adquisición que es el tema de la dignidad de la persona humana, eso viene por la fe. Porque el interés por la persona humana nace con los debates teológicos sobre la trinidad de personas en Dios y la persona divina del Verbo encarnado. Es ahí cuando se introduce ese interés en el hombre. Antes de eso, el interés principal está ligado con la naturaleza humana, no tanto la persona humana, ¿no? Y como eso podríamos seguir tantas cosas, el tema mismo de la libertad. Los griegos no creían en la libertad. Los romanos tampoco creían en la libertad, creían en el fatum, el destino. Los orientales, ¿no? Todo el mundo hoy en día está encandilado por las religiones orientales y la sabiduría oriental, pero ellos tienen la ley del karma. Ellos no creen en la libertad. El interés por la libertad es un interés cristiano y, si se quiere, anterior a eso, judío. Porque el hombre tiene que hacerse responsable de su salvación frente a Dios. Esos debates entran dentro del pensamiento principalmente occidental por los debates teológicos y religiosos. Santo Tomás superó cierto sobrenaturalismo exagerado, arraigado en las escuelas medievales de su tiempo y que tenían larga data, ¿no? Y al mismo tiempo enfrentó el secularismo que se iba expandiendo a través de una interpretación naturalista y desviada del aristotelismo, que es lo que mencioné antes, que es la gran amenaza que entra con ese pensamiento filosófico aristotélico, pero contaminado por una interpretación incorrecta del mundo árabe, ¿no? Especialmente Averroes, ¿no? Que será el que hará incluso muchos aportes muy positivos, y sobre todo para nosotros la psicología le debemos mucho. Gran parte del tema de la cogitativa que desarrollará Santo Tomás es de Averroes, ¿no? Pero bueno, también tiene estos otros límites en su filosofía. De ahí que Santo Tomás lograra entonces una síntesis con una visión armoniosa de la naturaleza y de la gracia y de la fe y de la razón. El Aquinate es un extraordinario modelo para nosotros, por muchas cosas.
sobre todo porque se preocupó por conocer las ideas nuevas, los problemas nuevos y las objeciones que se hacían a la fe, pero al mismo tiempo buscó estudiar con ahínco la Sagrada Escritura, las obras de los santos padres, de los escritores cristianos, la tradición teológica y jurídica de la Iglesia y toda filosofía anterior y contemporánea, no solo aristotélica, sino también platónica, neoplatónica, romana, cristiana, árabe y judía. Fue muy moderno para su tiempo y al mismo tiempo profundamente arraigado en la tradición filosófica y teológica que lo había precedido. También fue muy consciente del valor del magisterio de la Iglesia como norma de fe para todos los creyentes, y no solo para ellos, sino para todos los hombres de buena voluntad. Porque es eso, a veces también nosotros podemos pensar de que el magisterio, bueno, es un punto de referencia para el que tiene fe, pero no es así. El mismo magisterio no se considera así. De hecho, hay encíclicas, que son las cartas universales que escriben los pontífices, que están dirigidas a los obispos de la Iglesia Católica, y muchas otras están dirigidas a ellos y después continúa, y a todos los hombres de buena voluntad, todos los documentos que tienen que ver con la naturaleza humana también, con la explicación de lo que es el hombre, su destino, ¿sí? Están dirigidos a todo aquel que quiera dejarse iluminar por la Iglesia, aunque no tenga fe. Por ejemplo, todos los documentos, las encíclicas morales, sociales, si uno lee el encabezamiento, va a ver que incluso continúa, ¿no? A los obispos de la Iglesia Católica, a los pastores, a los fieles y a todos los hombres de buena voluntad. Ahí incluye entonces cualquier otro que, aunque no crea, igualmente considere que la Iglesia es, como siempre ha sido definida, experta en humanidad y puede enseñarle incluso a uno que no tenga fe, pero que sepa que evidentemente está tratando con un interlocutor que conoce al hombre mejor que ellos, ¿no? Santo Tomás fue, pues, un hombre dedicado a la verdad. Su primer biógrafo, Guillermo de Tocco, lo llamó precisamente así, apóstol de la verdad. Guillermo de Tocco es ahí una generación que está cabalgando sobre la de Santo Tomás, ¿no? Muy poco después de su muerte escribe esto. Por eso es modelo para todos los que investigan, estudian y enseñan, cosas todas que nos calzan a cada uno de nosotros por diversas razones. Santo Tomás tenía tal amor por la verdad que le interesaba por sí misma, sin mirar tanto quien la dijera o la dijere. Suya es la expresión que dice: toda verdad, quien quiera que la diga, procede del Espíritu Santo, que infunde la luz natural y mueve a entender y a expresar la verdad. Quien quiera que la diga, procede del Espíritu Santo. Eso está en la suma teológica, ¿no? En el Tratado de la Ley Nueva, el Tratado de la Gracia, ¿no? Cuestión 109. Precisamente por ese amor a la verdad por encima de quien la diga, Santo Tomás jamás cayó en ningún servilismo ante maestros humanos. En filosofía siguió a Aristóteles en todo aquello que le pareció objetivo y correcto, pero no dudó en apartarse de él cuando lo consideraba desvariando, ¿no? Y así no duda en declarar sus errores contra la doctrina de la creación, al igual que los de Demócrito, Epicuro y Platón, o sobre la eternidad del mundo. Y dice, en esto el error de Aristóteles hay que considerarlo también, el error de Aristóteles, ¿no? Y lo mismo se diga de todos los demás pensadores a quienes siguió exclusivamente en todo lo que acertaban. Pero, y esto es algo que lo honra, cuando tuvo que alejarse de alguna de sus opiniones, lo hizo con un respeto que debemos juzgar de exquisito. En filosofía, en efecto, juzgó todo, para decirlo con sus propias palabras, no por la autoridad de quien lo afirma, sino por el valor de las afirmaciones en sí. Esto está en el comentario que hace al libro de Boecio sobre la Trinidad. Entonces las cosas, las verdades, deben juzgarse no por la autoridad de quien lo afirma, en filosofía, ¿no?, sino por el valor de las afirmaciones en sí. Por eso trató con gran libertad las tesis, como ya dije, de Aristóteles, Platón y otros, sin hacerse aristotélico ni platónico en sentido estricto,
sino superándolos a todos. Por eso muchos se equivocan cuando dicen que Santo Tomás era aristotélico. Santo Tomás no es aristotélico. Santo Tomás es tomista. Y el tomismo está formado por una cuota muy importante de aristotelismo, pero junto con esa por una cuota importantísima de platonismo y por una superación de los dos, porque incluso en lo que es aristotélico dice mucho más que lo que intuyó Aristóteles, y en lo que es platónico, o que toma de Platón, hizo ir a Platón mucho más allá de lo que él se suponía que podía llegar su propia doctrina, porque lo hace avanzar incluso en cosas que Platón o Aristóteles solo intuyeron, pero no desarrollaron, porque le faltaba el potencial que le da la fe, ¿no? O las luces, las guías, las invitaciones que hace la fe. Pablo VI, hablando de Santo Tomás, dice lo siguiente: gracias a su independencia intelectual, el Aquinate fue capaz de descubrir y superar las insidias ocultas en el averroísmo, como dije, que es el puente, el canal por el cual entra desde el mundo hispánico el aristotelismo, ¿no? Que era apenas conocido muy pocamente de forma directa del mundo griego hacia el latino, ¿no? Había pasado más a Platón que Aristóteles, ¿no? Pero, evidentemente, como digo, también venía con muchos errores y Santo Tomás, dice aquí Pablo VI, ¿no? Supo descubrir y superar esas insidias ocultas, colmar las deficiencias y lagunas de Platón y Aristóteles y de elaborar una nociología, doctrina del conocimiento, y una ontología física, que son una obra maestra de objetividad y equilibrio. Objetividad y equilibrio. De todos los maestros del espíritu humano sentía tres cosas. Admiración, en primer lugar, por el patrimonio cultural que acumularon y legaron a la humanidad. Reconocimiento, en segundo lugar, del valor y de las limitaciones de la obra de cada uno. Y finalmente, compasión hacia los que, careciendo de la luz de la fe, como los sabios de la antigüedad, no pudieron resolver de modo adecuado los interrogantes últimos de la existencia humana y del problema del fin último del hombre, quedando en esto atrapados en cierta angustia, como lo dice él. Hay un texto admirable de la Suma contra Gentiles que estoy resumiendo con esto. Siendo en este aspecto de ese límite, superados, como dice el mismo santo, por cualquier pobre vieja que posee la certeza de la fe. Eso lo dice cuando expone el credo. Dice, en todas estas cosas, dice, los filósofos llegaron a mucho, pero se quedaron cortos. Y cualquier viejecita que en el campo reza, dice, sabe más que ellos en este punto concreto. Es admirable, por ejemplo, la delicadeza con la que escribe en el comentario a la metafísica de Aristóteles lo siguiente. Viene un parrafito que creo que vale la pena para entender esto que estoy describiendo. Dice así: es justo que sintamos gratitud hacia aquellos que nos han ayudado a adquirir un bien tan grande como es el conocimiento de la verdad. No solo aquellos que consideramos que han encontrado la verdad, y fíjense en esto, ¿no? No solo aquellos que consideramos que han encontrado la verdad y cuyas opiniones compartimos, sino también aquellos que en su búsqueda de la verdad se han expresado de forma más superficial y cuyas opiniones no compartimos. O sea, los que erraron. Porque incluso ellos nos han aportado algo. De hecho, nos han dado la oportunidad de ejercitarnos en la búsqueda de la verdad. O sea, si yo puedo decir que ellos no llegaron a la verdad, es porque, reflexionando sobre lo que ellos aportaron, veo sus errores. Y ese ejercicio es fundamental para mí. Ya, también incluso en aquel que yo tengo que refutar, él me está enseñando algo. Con su error me enseña mi acierto. Y por lo tanto, también tengo que tener gratitud para con ellos. Sigue diciendo, de hecho, hemos recibido de algunos de nuestros predecesores ciertas doctrinas sobre la verdad de las cosas y nos adherimos a aquellas que creemos conformes a la verdad, mientras que descartamos las demás opiniones. Pero, una vez más, aquellos de quienes nos nutrimos se encontraron en el pasado con hombres que les precedieron, de los que recibieron mucho y que fueron la causa de su formación. Esta cadena
es ininterrumpible. Le debemos entonces gratitud a todos ellos, a los que acertaron e incluso a los que, errando, me hicieron pensar a mí. Ejercitaron mi inteligencia en el discernimiento. ¿Cuáles son los aportes más valiosos que nos ha legado Santo Tomás? Bien, ante todo, usando una expresión de Pío XI, el realismo nociológico y ontológico. Realismo nociológico, o sea, doctrina del conocimiento, y ontológico. Pablo VI lo llamó a esto realismo crítico, pues está vinculado a la percepción sensible y por tanto a la objetividad de las cosas y proporciona el sentido verdadero y positivo del ser. Realismo crítico significa entonces que me da la capacidad de discernir la realidad. Este realismo posibilita una elaboración mental ulterior que, aún universalizando los datos del conocimiento sensible, no se aleja de ellos, tomando de lo sensible el punto de partida para llegar a conocimientos universales, porque son espirituales. Sin embargo, todavía queda ligado con ese mundo sensible y no se deja entonces arrebatar por el torbellino dialéctico del pensamiento subjetivo, que es el problema que tiene el pensamiento moderno, que vive en un mundo que no tiene nada que ver con la realidad que está ahí afuera. El mundo de las ideas. Que puede incluso independizarse de lo que es la realidad. Esto no ocurre en el pensamiento como el de Santo Tomás. El moderno, en cambio, sumergido en ese subjetivismo, termina casi fatalmente en un agnosticismo más o menos radical. O sea, al final entonces en negar que se puedan conocer las cosas, como Kant. Kant dice expresamente que la realidad objetiva no la puedo conocer. Yo conozco lo que se presenta a mi pensamiento, el fenómeno, el noúmeno, que es la realidad en sí. Eso no sé lo que es. Todos conocemos el principio tomista, que dice primo in intellectu cadit ens, lo primero que cae en inteligencia es el ente. En este principio fundamental estriba la nociología de Santo Tomás, cuya mayor novedad consiste en la equilibrada valoración de la experiencia sensible y de los datos auténticos de la conciencia en el proceso cognoscitivo, que sometido a la reflexión crítica es el punto de arranque de una sana ontología y en consecuencia de todo el edificio teológico. Por eso toda la cohesión que tiene, el valor que tiene todo ese edificio filosófico y teológico es el hecho de que se apoya en una realidad. El pensamiento de Santo Tomás ha sido definido por eso como la filosofía del ser, considerado tanto en su valor universal como en sus condiciones existenciales. Por eso Pío XI decía que al caracterizarse la doctrina de Santo Tomás ante todo por su objetividad, nunca decaerá su valor, pues para ello tendría que decaer el valor de las cosas. ¿Sigue valiendo la filosofía de Santo Tomás? Sí, y seguirá valiendo siempre. ¿Por qué? Porque se apoya en el valor objetivo de las cosas. Mientras las cosas sean lo que son, el pensamiento que ha nacido apoyándose en ellas sigue teniendo la misma validez. Por eso no es un pensamiento del pasado. Es un pensamiento que se hizo en el pasado, pero del ser, que es el mismo ser al que me enfrento yo hoy en día. Por eso, ciertamente, el pensamiento de Santo Tomás no vale para el hombre de hoy, porque el hombre de hoy es relativista y piensa que lo que tiene delante no es lo mismo que existió en el pasado. No puede explicarlo por qué. Ese es el único problema que tiene el hombre de hoy. Esta afirmación no tiene ningún soporte, ¿no? Santo Tomás reconoce la capacidad cognoscitiva del entendimiento humano, fundamentalmente sano y dotado de un cierto gusto del ser. En efecto, el entendimiento tiende a ponerse en contacto con el ser en toda su experiencia, pequeña o grande, de la realidad existencial, para asimilarla plenamente y remontarse así a la consideración de las razones y causas supremas que la explican definitivamente. El aporte de Santo Tomás tiene un valor perenne también
por el hecho de que no pretendió construir un sistema de pensamiento cerrado en sí mismo, sino que elaboró una doctrina susceptible de enriquecimiento y progreso continuos. De este modo, lo que él hizo, asimilando los frutos de las filosofías antiguas y medievales, así como las escasas conquistas de las ciencias antiguas, se puede continuar con relación a cualquier dato verdaderamente válido, ofrecido tanto por la filosofía como por la ciencia, aún la más avanzada. Como ya dije, esto es algo que intentó con muchos frutos el padre Fabro. Además, el Aquinate adoptó criterios que siguen siendo válidos para discernir la aceptabilidad cristiana del pensamiento filosófico y científico actual. Con estos criterios tomó mucho de Aristóteles y otros filósofos, pero a menudo rectificándolos y adaptándolos, y rechazó muchas otras doctrinas, sea por apoyarse en el monismo, la afirmación de una sola realidad, material o solo espiritual, ¿no?, o por su subjetivismo o su agnosticismo. Y esto sigue siendo muy importante en nuestro tiempo, donde abundan doctrinas y sistemas radicalmente irreconciliables con la fe y la teología cristianas y con la misma realidad. Porque en definitiva, si se opone a la fe, se opone a la realidad también. Pensemos sino a ciertas corrientes psicológicas y antropológicas que conducen al transhumanismo, al poshumanismo, a la ideología de género, etcétera, que son los que están en boga en nuestro tiempo, ¿no? Santo Tomás es también un modelo y una inspiración para nosotros por el método que adoptó y siguió. Entabló, de hecho, una especie de diálogo intelectual con los pensadores de su tiempo y del pasado, de su pasado, ¿no? Lo hacía estudiando sus sentencias, opiniones, dudas, dificultades, intentando comprender su íntima raíz ideológica y no pocas veces sus condicionamientos socioculturales. Luego exponía su pensamiento y buscaba resolver las dificultades planteadas. A veces la confrontación era serena pero polémica, pero siempre dispuesto a reconocer y admitir la verdad sin importar quién la dijese, como ya dijimos antes. Y otra contribución no menor de Santo Tomás y que debe inspirarnos a todos nosotros es su estilo literario. Límpido, sobrio, preciso, didáctico. En la fiesta de Santo Tomás de la antigua liturgia dominica se leía este elogio: Stilus brevis, grata facundia, celsa firma clara sentencia. ¿Qué quiere decir esto? Estilo conciso, exposición agradable, pensamiento profundo, denso, claro. Esto es magnífico, sobre todo en nuestro tiempo, en el que tantos autores, para parecer doctos, escriben y enseñan de modo retorcido, oscuro, ilógico, porque piensan que si nadie los entiende, van a pensar que son profundos. Y esto vale para profesores, para escritores y para los que son los puntos de referencia en la cultura actual. Uno los lee y no sabe de qué está hablando, pero supone que ¿cómo sabe este hombre? No, quizá no sabe nada, en realidad es eso. Si no es capaz de explicarle lo que él sabe a su madrecita vieja, entonces no lo sabe. Entonces no lo sabe. Eso es justamente todo lo contrario a la verdadera sabiduría, que es luz. Y por lo tanto, si la sabiduría es luz, todo lo que enfoca lo ilumina. Todo lo que enfoca lo ilumina. A los hombres sabios uno los entiende. Uno a quienes no entiende es a los ignorantes. Pero el mundo moderno ha dado vuelta a las cosas y nos hace creer que el sabio es el que habla de forma ininteligible. Por supuesto, hay cosas que son difíciles, así, no es con todas las cosas, pero al menos, aun cuando me exponga una teoría muy complicada, un hombre sabio sabe ponerme un ejemplo que diga, o sea, en concreto, esto significaría, es mucho más que eso, pero significaría esto. Si entiende esto, entendió lo que dije. El ignorante no sabe hacer eso, porque él mismo no sabe lo que está diciendo. En fin,
Santo Tomás es un gran ejemplo para nosotros y su doctrina debe ser un punto de referencia fundamental. Es cierto que no debemos quedarnos solo con Santo Tomás, como dije al principio, citándolo al padre Fabro, pero debemos comenzar siempre por él, porque nos encaminará correctamente al puerto que buscamos, aun en aquellas cosas que quizás Santo Tomás, porque no eran un problema en su tiempo, no las enfrentó o no aplicó su doctrina a eso, porque quizás su doctrina sí ilumina eso, pero eso no estaba todavía planteado en su tiempo. Tampoco debemos limitarnos a estudiar lo que Santo Tomás nos dejó escrito. Si queremos ser realmente discípulos suyos, deberíamos también buscar una comunión vital con el propio Santo Tomás. Esto es muy importante, muy importante. Ser discípulo de Santo Tomás no es solo estudiar lo que él escribió, sino entrar en comunión con Santo Tomás. Porque el mismo ejemplo de Santo Tomás, sus actitudes de vida son parte de lo que es el tomismo. Ante todo, digo, mirando justamente eso, sus actitudes personales, él enseña a pensar, a ir directamente a la raíz de lo que es esencial, a aceptar con humildad y buena disposición la verdad de donde quiera que venga y a armonizar las exigencias supremas de la mente humana y las profundas realidades contenidas en la palabra de Dios. Nos enseña también a ser inteligentes en la fe, a hacerlo plena y valientemente. No hay que tenerle miedo a la fe. Aunque no seamos teólogos, sino psicólogos, psicopedagogos o filósofos o médicos, la fe, aún respetando la autonomía y diferencia del campo propio de nuestras especialidades, tiene mucho que decirnos. Y si no, miren el Quijote. ¿Cuántas veces el Quijote a lo largo de esa obra de Cervantes ilumina las realidades humanas con principios de fe? En sus diálogos con Sancho, muchas veces hace de extraordinario teólogo, pero no está hablando de cosas solamente de fe. Está iluminando realidades humanas, porque así hacían los hombres sabios de su tiempo, no de los tiempos de Cervantes. Monseñor Spic, que fue un gran exégeta dominico del siglo XX, decía, por ejemplo, que se aprende muchísimo más sobre el hombre, psicología, antropología, estudiando los 3 primeros capítulos del Génesis, de cuánto nos enseñan todos los tratados de psicología y antropología escritos en los últimos 100 años. Los últimos 100 años de él, por lo tanto. Significa todo el siglo XIX, el siglo XX y parte del XIX escribía esto en los años 60, 70. Y esto es así, tal cual. Fíjense, es lo que va a hacer Juan Pablo II cuando es elegido Papa. Él comienza las catequesis de los miércoles, que es una tradición que empieza con Pablo VI, se desarrolla brevísimamente con Juan Pablo I y el gran catequista, el que hace las catequesis de los miércoles más extensas, es Juan Pablo II. Y comienza durante varios años estudiando precisamente los capítulos de Génesis, son las que se conocen como las catequesis sobre el amor humano. Catequesis sobre el amor humano. Reflexiones sobre lo que es el hombre, la sexualidad, el amor humano, el matrimonio, la familia, son realidades todas humanas. Todas reflexiones estudiando sobre todo los 3 primeros capítulos del Génesis, al menos los primeros ciclos, ¿no? Son de ahí. Después añade otras cosas, la pureza del corazón, el sermón de la montaña y tal cosa. Pero ahí se hace realidad esto que decía ya antes del Monseñor Spic, ¿no? No estaba, por lo tanto, exagerando. Y finalmente, Santo Tomás nos abre camino recordándonos que el sendero de la verdad coincide a la postre con el de la santidad. El sendero de la verdad coincide a la postre con el de la santidad. Jesucristo se definió a sí mismo como camino, verdad y vida. Algunos pretenden contentarse solo con buscar la verdad, la sabiduría, el conocimiento,
desinteresándose por la santidad, la pureza de vida, la integridad moral. O bien, quizá piensan que todavía no ha llegado para ellos el momento de preocuparse por estas cosas y que ese punto, el tema de mi relación con Dios, pueden dejarlo para más adelante. Ya habrá tiempo para arreglar los problemas del corazón y del alma. Esto es falso. E incluso puede afectar al problema de la verdad, de la relación con la verdad. Porque si hubo una cosa que Santo Tomás enseñó con todas sus fuerzas, es que no hay dos verdades opuestas. Esta va a ser la principal enseñanza justamente de ese aristotelismo contaminado de averroísmo, la teoría de las dos verdades. Una cosa puede ser verdadera en el plano religioso y falsa en el plano científico o en el plano filosófico. Esa es la teoría de las dos verdades, ¿no? Eso fue la gran refutación de Santo Tomás. Hay una sola verdad, ¿no? Y lo mismo se debe decir de la verdad. Entonces, no puede haber dos verdades opuestas, en el plano humano y en el plano divino, y tampoco puede haberlo en el plano teórico y en el plano práctico, que esa es la otra variante. No puede ser una cosa verdadera en el plano teórico y falsa en el práctico, o no verdadera en el práctico. Por eso un hombre íntegro nunca es uno que piensa bien y vive mal, porque nuestra vida es parte de la verdad que buscamos. La verdad no es solo algo de la inteligencia, es principalmente la inteligencia, pero la verdad es de todo el ser. Por eso a una persona le podemos decir mentirosa, pero también le podemos decir hipócrita. Ya la hipocresía es una mentira en actos. El hipócrita no es una persona que miente intelectualmente. El hipócrita justamente es el que miente con sus actos, ¿no? Por lo tanto, es todo unido. Por eso aquel que se adhiere a la verdad puramente intelectual, pero no la refleja luego en la vida, ¿no?, es una persona con doblez. Conoce la verdad, la pronuncia con la lengua, quizá la expone con la inteligencia, pero no la refleja en sus actos. La búsqueda de la verdad sin la concomitante persecución de la santidad solo puede desembocar en una falsa verdad. Y eso es lo que después da a luz la ciencia sin conciencia, expresión del magisterio, ¿no?, que es el drama de nuestro tiempo. La ciencia sin conciencia. O sea, algo, no importa, el afán científico, el afán por conquistar el mundo científico, la verdad, a veces exige sacrificios morales. Esos sacrificios morales pueden ser vidas humanas, pueden ser actos intrínsecamente perversos de parte del investigador, pero bueno, da resultado con un avance en la ciencia. Sacrifiqué a muchos pacientes, pero descubrió una cosa que si no los hubiera matado no hubiera sabido nunca: cuánto tiempo puede aguantar una persona asfixiándola. Evidentemente. No, eso no puede ser así, ¿no? Es la ciencia sin conciencia. Si no hay rectitud en la voluntad, el amor puede apuntar a lo que parece verdad, pero no lo es. Hoy en día la ciencia y también la psicología ha quedado tremendamente amenazada por el riesgo de caer en un gnosticismo, que es el nombre que tiene todo lo que nosotros llamaríamos más modernamente ideología. Es decir, una construcción falsa, pero con apariencia de verdad. Porque la inteligencia está hecha para la verdad, pero el motor de la inteligencia es la voluntad. El motor de la inteligencia es la voluntad. Y la voluntad solo empuja en dirección correcta si está purificada por la caridad y es libre de toda pasión. Esto también lo enseñó Santo Tomás y lo practicó, y por eso llegó donde llegó. Y nosotros, confiados en su ayuda y tomándolo por maestro, también confiamos llegar. Bueno, nada más.